Vivir ajustado se ha vuelto una experiencia demasiado común. Para muchas personas, llegar a fin de mes con lo justo, postergar pagos, usar la tarjeta como extensión del sueldo y sentir que el dinero nunca alcanza ya no es una excepción, sino una rutina. Se habla de inflación, de sueldos que no suben al ritmo del costo de vida y de una economía difícil, y poco a poco se instala la idea de que vivir así es lo normal. Pero no lo es. Este audiolibro parte de una premisa clara y directa: vivir constantemente ajustado no debería ser el estado permanente de tu vida financiera. No significa que el contexto no sea desafiante ni que la realidad económica no influya. Significa que, incluso en tiempos difíciles, existen decisiones, estructuras y hábitos que marcan una diferencia real entre simplemente sobrevivir y empezar a recuperar el control. Muchas personas trabajan, cumplen, pagan cuentas y aún así sienten que no avanzan. El esfuerzo está, pero los resultados no. Esto genera cansancio, frustración y, en muchos casos, resignación. Se deja de planificar porque parece inútil. Se deja de ahorrar porque parece imposible. Se acepta la deuda como parte del día a día. Y sin darse cuenta, se entra en un modo de vida donde el dinero siempre es un problema latente. El objetivo de este audiolibro no es prometer soluciones mágicas ni fórmulas rápidas. Tampoco es culparte por la situación en la que estás. El objetivo es ayudarte a entender por qué te sientes financieramente ajustado, qué parte de esa sensación viene del contexto y qué parte viene de la forma en que estás administrando tu dinero, y sobre todo, qué puedes hacer para cambiar esa dinámica de manera realista y sostenible. Aquí no vas a encontrar discursos motivacionales vacíos ni ideas desconectadas de la realidad latinoamericana. Este contenido está pensado para personas que viven en economías donde todo sube, donde los sueldos cuestan, donde las deudas son fáciles de adquirir y difíciles de soltar. Y donde tomar malas decisiones financieras tiene consecuencias inmediatas. Justamente por eso, el enfoque es práctico, directo y aplicable. A lo largo de este audiolibro vamos a desmontar algunas creencias muy instaladas. La idea de que el problema es solo ganar más. La creencia de que ahorrar es imposible en contextos difíciles. La normalización del endeudamiento cotidiano. También vamos a hablar de control financiero real, no desde planillas perfectas ni teorías complejas, sino desde decisiones simples que reducen presión, devuelven claridad y permiten empezar a avanzar, incluso de a poco. Recuperar el control del dinero no es un evento puntual, es un proceso. No ocurre de un mes para otro, pero tampoco requiere cambios extremos. Requiere entender cómo funciona tu realidad financiera, ordenar prioridades y dejar de vivir reaccionando todo el tiempo a lo urgente. Cuando eso cambia, la sensación de ahogo empieza a disminuir. Este audiolibro está diseñado para escucharse con calma, mientras trabajas, conduces o realizas tus actividades diarias. No necesitas tomar notas ni memorizar conceptos. Solo necesitas prestar atención y estar dispuesto a cuestionar la idea de que vivir ajustado es lo único posible. Porque no lo es. Y aunque los tiempos sean difíciles, recuperar el control de tu dinero es más alcanzable de lo que hoy crees. Capítulo 1. Cuando llegar a fin de mes se volvió costumbre. Para muchas personas, llegar a fin de mes dejó de ser un desafío ocasional y se convirtió en una rutina permanente. No importa cuánto se esfuerzan, cuánto trabajan o cuántas horas dedican, el resultado suele ser el mismo: el dinero se termina antes de tiempo. Esta experiencia se repite mes tras mes hasta que deja de cuestionarse. Se acepta como parte de la vida adulta, como una consecuencia inevitable del contexto económico actual. Y ahí es donde aparece el primer problema: cuando algo anormal se vuelve normal, deja de corregirse. El discurso cotidiano refuerza esta idea. Se habla constantemente de inflación, de sueldos que no alcanzan, de lo caro que está todo. Estas afirmaciones no son falsas, pero cuando se repiten sin análisis terminan funcionando como una explicación única para cualquier dificultad financiera. El contexto influye, sin duda, pero no explica por completo por qué algunas personas, viviendo bajo las mismas condiciones, logran sostener mayor estabilidad que otras. La diferencia no siempre está en cuánto ganan, sino en cómo toman decisiones y en qué estructura financiera sostienen su vida diaria.
Llegar ajustado a fin de mes genera un desgaste silencioso. No siempre se vive como una crisis evidente, sino como una tensión constante. Se piensa 2 veces antes de gastar, se posterga lo que no es urgente, se depende del próximo pago para cubrir lo básico. Este estado mental consume energía. Vivir siempre al límite reduce la capacidad de planificar, de pensar a largo plazo y de tomar decisiones con calma. El dinero se transforma en una fuente permanente de estrés, incluso cuando no falta del todo. Con el tiempo, este desgaste se normaliza. Se deja de revisar números con atención porque generan ansiedad. Se evita mirar estados de cuenta para no enfrentar la realidad. Se toma deuda pequeña como solución rápida, sin pensar en el impacto acumulado. Se empieza a vivir reaccionando, resolviendo lo urgente, sin espacio para ordenar lo importante. Así, llegar a fin de mes deja de ser un problema a resolver y pasa a ser una condición asumida. Parte de esta normalización viene de comparar la situación propia con la de otros. Si todos están ajustados, entonces parecería que no hay alternativa. Si el entorno vive de la misma manera, el desorden deja de percibirse como desorden. Esta comparación constante reduce el impulso de mejorar, porque la referencia está distorsionada. No se trata de vivir mejor que otros, sino de vivir con mayor control que antes. Otro factor clave es la falta de un punto de referencia claro. Muchas personas no saben cuánto deberían necesitar realmente para vivir con tranquilidad. No tienen definido qué significa estar financieramente estables. Sin esa definición, cualquier situación se acepta como suficiente, aunque genere incomodidad constante. La estabilidad no se mide solo por pagar cuentas, sino por la capacidad de anticiparse, absorber imprevistos y tomar decisiones sin urgencia. Cuando llegar a fin de mes se vuelve costumbre, también se debilita la percepción de progreso. Se trabaja, se cobra, se paga y se vuelve a empezar. El esfuerzo no se traduce en avance visible. Esto genera frustración y, en algunos casos, una sensación de estancamiento. El problema no es solo financiero, también es emocional. La falta de progreso sostenido afecta la motivación y refuerza la idea de que no vale la pena intentar algo distinto. Es importante entender que esta situación no aparece de un día para otro. Se construye con pequeñas decisiones repetidas en el tiempo. Gastos que parecen inofensivos, deudas que se justifican como necesarias, falta de control por comodidad o cansancio. Nada de esto ocurre por irresponsabilidad pura. Ocurre porque nadie enseña a gestionar el dinero en contextos reales, con presión, cansancio y obligaciones diarias. Reconocer que llegar siempre ajustado no es normal es el primer paso para cambiar la dinámica. No significa negar la dificultad del contexto, sino dejar de usarlo como única explicación. Significa aceptar que, aunque no todo depende de uno, hay márgenes de acción que pueden recuperarse. Mientras esa idea no se instale, cualquier intento de mejora será superficial. Este audiolibro no parte de la premisa de que todo es culpa personal ni de que todo se soluciona con fuerza de voluntad. Parte de algo más concreto, entender cómo se llegó a normalizar una situación que genera desgaste constante y por qué sostenerla en el tiempo tiene un costo mayor del que parece. Vivir ajustado no solo limita el presente, también condiciona el futuro. Salir de este estado no requiere cambios radicales inmediatos. Requiere primero recuperar conciencia. Volver a observar la propia realidad financiera sin autoengaño ni dramatismo. Entender que llegar a fin de mes no debería ser una meta, sino una base mínima desde la cual construir algo mejor. Cuando esa idea se asienta, el control empieza a ser posible. En los próximos capítulos vamos a profundizar en las causas reales de esta sensación de ahogo financiero y, sobre todo, en las decisiones prácticas que permiten empezar a salir de ella. No desde la teoría ideal, sino desde la vida real. Porque aunque el contexto sea difícil, vivir permanentemente ajustado no es una condena inevitable. Es una situación que puede corregirse cuando se deja de aceptarla como normal. Capítulo 2. No ganas poco, estás jugando un juego mal diseñado. Una de las frases más repetidas cuando se habla de dinero es el problema es que gano poco. En muchos casos, esta afirmación tiene parte de verdad.
Los sueldos están presionados, el costo de vida sube y no siempre hay margen para aumentos. Sin embargo, quedarse solo con esa explicación suele ocultar un problema más profundo, la forma en que está diseñado el juego financiero personal. No siempre el ingreso es el principal obstáculo. Muchas veces, lo es la ausencia de una estructura que permita que ese ingreso funcione a favor y no en contra. Ganar dinero sin un sistema claro es como intentar llenar un recipiente con filtraciones. No importa cuánto entre, siempre parece desaparecer. Esto genera la sensación constante de que el problema es insuficiencia, cuando en realidad es desorden. El dinero llega, pero no tiene un propósito definido. Se usa para apagar incendios, cubrir urgencias o responder a impulsos, y rara vez se dirige con intención. El juego mal diseñado comienza cuando todo el ingreso se mezcla. No hay una separación clara entre lo necesario, lo importante y lo prescindible. El dinero entra a una sola cuenta y desde ahí se dispersa sin control consciente. En ese escenario, cualquier imprevisto desarma el mes completo. No porque sea grande, sino porque no hay amortiguación. Muchas personas trabajan más horas o buscan ingresos extra creyendo que eso resolverá el problema. A veces ayuda, pero en muchos casos solo amplifica el desorden. Si el sistema sigue siendo el mismo, más dinero solo significa más decisiones mal tomadas. El cansancio aumenta, la frustración crece y el alivio dura poco. El problema no es trabajar más, es no tener una estructura que convierta el esfuerzo en estabilidad. Otra señal de un juego mal diseñado es vivir siempre en modo reacción. Se paga lo que vence primero, se compra lo que urge, se posterga lo que no presiona. El dinero no se planifica, se administra a último momento. Este patrón genera una sensación permanente de persecución. El mes parece una carrera constante contra fechas, cuentas y compromisos. El sistema financiero personal también se ve afectado por la forma en que se usan las deudas. Cuando no hay estructura, el crédito se convierte en una extensión del ingreso. No se utiliza como herramienta estratégica, sino como parche. Esto reduce la capacidad de maniobra futura y refuerza la sensación de estar siempre atrasado, incluso cuando se está al día. Un juego bien diseñado no elimina las dificultades del contexto, pero reduce su impacto. Permite absorber aumentos, enfrentar imprevistos y tomar decisiones con mayor calma. La diferencia no está en ganar mucho, sino en que cada peso tenga un rol claro. Cuando el dinero cumple funciones específicas, deja de ser una fuente constante de estrés. Diseñar mejor el juego financiero implica cambiar el foco. En lugar de preguntarse solo cuánto se gana, es necesario preguntarse cómo se está usando lo que se gana. ¿Qué parte del ingreso sostiene la vida básica, qué parte protege el futuro y qué parte se destina al disfrute? Sin estas distinciones, todo se vuelve confuso y el control se pierde. También es importante entender que el diseño del juego no es algo fijo. Muchas personas mantienen la misma estructura financiera durante años, aunque su realidad haya cambiado. Nuevas responsabilidades, nuevos ingresos, nuevas presiones. El sistema queda obsoleto, pero se sigue usando por inercia. Esto genera fricción constante entre la vida actual y una estructura pensada para otro momento. Rediseñar el juego no requiere conocimientos técnicos complejos. Requiere honestidad y decisión. Implica aceptar que algunas formas de manejar el dinero ya no funcionan y que insistir en ellas solo perpetúa el problema. Cambiar el diseño no es renunciar al disfrute ni vivir con miedo, es crear un marco que permita respirar. Cuando el juego está mal diseñado, el dinero siempre parece insuficiente. Cuando el diseño mejora, incluso ingresos modestos empiezan a rendir mejor. No porque alcancen para todo, sino porque dejan de diluirse sin dirección. La claridad reemplaza a la urgencia y el control empieza a sentirse posible. Este capítulo busca cuestionar la idea de que todo se soluciona ganando más. No para negar la importancia del ingreso, sino para poner el foco donde realmente genera impacto. Antes de correr más rápido, conviene revisar si el camino está bien trazado. En los próximos capítulos vamos a profundizar en cómo el contexto económico afecta este juego y qué ajustes concretos permiten dejar de jugar en desventaja. Capítulo 3. El verdadero impacto de la inflación en tu vida diaria.
La inflación suele percibirse como un concepto lejano, algo que aparece en las noticias, en los discursos económicos o en los porcentajes oficiales. Sin embargo, su impacto real no se mide en cifras abstractas, sino en decisiones cotidianas. Está presente cuando el supermercado rinde menos, cuando los servicios aumentan sin previo aviso y cuando el sueldo, aunque sea el mismo, alcanza cada vez para menos cosas. La inflación no solo encarece la vida, también desordena la forma en que las personas se relacionan con su dinero. Uno de los mayores problemas de la inflación es que actúa de manera silenciosa. No siempre se manifiesta como un golpe brusco, sino como una acumulación de pequeños aumentos que se normalizan rápidamente. Un gasto que sube un poco este mes, otro que sube el siguiente, y así sucesivamente. Cuando se mira el mes completo, la sensación es clara, todo está más caro, pero cuesta identificar exactamente dónde se perdió el equilibrio. Esta dinámica afecta especialmente a quienes no tienen control financiero claro. Cuando no se lleva seguimiento de los gastos ni se revisan ajustes periódicos, la inflación se filtra por todos lados. El dinero se va diluyendo sin que haya una decisión consciente detrás. No es que se gaste más por gusto, se gasta más porque mantener el mismo nivel de vida cuesta más, y ese aumento no siempre se anticipa. La inflación también genera una reacción emocional. Aparece la urgencia por gastar antes de que los precios suban más, el miedo a quedarse atrás y la sensación de que ahorrar no tiene sentido porque el dinero pierde valor. Estas reacciones, aunque comprensibles, suelen llevar a decisiones que empeoran el problema. Gastar por adelantado sin planificación o abandonar el ahorro deja a las personas más expuestas, no menos. Otro efecto importante es la distorsión de prioridades. Cuando todo sube, se empieza a recortar sin estrategia. Se eliminan gastos que aportaban bienestar real y se mantienen otros que simplemente se repiten por costumbre. El ajuste se vuelve reactivo, no consciente. Esto genera frustración, porque se siente como un sacrificio constante sin resultados visibles. La inflación castiga con más fuerza al desorden que al ingreso bajo. Dos personas con el mismo sueldo pueden experimentar efectos muy distintos según cómo administren su dinero. Quien tiene claridad, anticipación y márgenes de maniobra logra adaptarse mejor. Quien vive al límite siente cada aumento como una amenaza directa. La diferencia no está en el contexto, sino en la preparación. También es importante entender que la inflación no afecta a todos los gastos de la misma manera. Algunos suben más rápido que otros, algunos se pueden ajustar y otros no. Cuando no se tiene esta visión, se tiende a generalizar la sensación de pérdida y a asumir que todo está fuera de control. Esta percepción, aunque comprensible, suele ser más paralizante que útil. Defenderse de la inflación no significa vencerla, sino reducir su impacto. Implica aceptar que el dinero pierde valor con el tiempo y que, por lo tanto, no se puede administrar igual que en contextos estables. Las decisiones que antes funcionaban dejan de hacerlo. Mantener hábitos financieros sin ajustarlos a la realidad actual es una forma de quedarse atrás sin darse cuenta. Un error común es pensar que la inflación solo se soluciona ganando más. Si bien aumentar ingresos ayuda, no resuelve el problema de fondo si no hay un ajuste en la forma de gastar y planificar. Sin estructura, cualquier aumento termina absorbido por el mismo sistema que ya estaba fallando. La inflación se come el progreso y la frustración vuelve a aparecer. Este contexto también exige una revisión constante. Lo que funcionaba hace un año puede no funcionar hoy. Gastos que antes eran manejables ahora requieren atención. Ignorar estos cambios por cansancio o negación solo profundiza el desorden. La adaptación es incómoda, pero necesaria. La inflación no solo reduce el poder adquisitivo, también pone a prueba la capacidad de tomar decisiones racionales bajo presión. Quien logra mantener la calma y ajustar con criterio tiene más probabilidades de recuperar control. Quien reacciona desde el miedo suele quedar atrapado en un ciclo de urgencia permanente. Entender el verdadero impacto de la inflación es dejar de verla como una excusa o como un enemigo abstracto. Es reconocer cómo afecta cada aspecto de la vida financiera y qué margen de acción existe dentro de ese contexto. No se trata de negar la dificultad, sino de asumirla con lucidez.
En los próximos capítulos vamos a abordar uno de los mecanismos más utilizados para enfrentar la inflación y el ahogo financiero, y que muchas veces termina agravando la situación, la deuda. Comprender cómo se usa y por qué se vuelve una trampa frecuente es clave para dejar de vivir ajustado y empezar a construir mayor estabilidad. Capítulo 4. Deudas, el falso respiro que te mantiene ajustado. Cuando el dinero no alcanza y la presión se acumula, la deuda suele aparecer como una solución rápida. Una cuota más, una tarjeta, un pago mínimo que permite seguir avanzando un mes más. En el corto plazo, la deuda parece aliviar. Permite pagar, cumplir, sostener el ritmo. Pero ese alivio es engañoso. En lugar de resolver el problema de fondo, muchas veces lo extiende y lo hace más pesado con el paso del tiempo. El gran error no es endeudarse, sino normalizar la deuda como parte del funcionamiento mensual. Cuando la tarjeta deja de ser una herramienta puntual y pasa a ser una extensión permanente del ingreso, el ajuste se vuelve crónico. El dinero ya no se administra solo con lo que se gana, sino con lo que se promete pagar en el futuro. Y ese futuro llega cada mes con menos margen. Las deudas pequeñas son las más peligrosas porque parecen inofensivas. Una cuota manejable, un interés que no se siente de inmediato, un pago mínimo que no duele. El problema es el efecto acumulado. Varias decisiones pequeñas, sostenidas en el tiempo, terminan construyendo una carga fija que reduce la libertad financiera. Cada cuota es una decisión pasada que limita el presente. Cuando la deuda se vuelve cotidiana, también cambia la forma de pensar. Se empieza a evaluar el dinero según la cuota y no según el valor real. No se pregunta cuánto cuesta algo, sino cuánto se paga al mes. Esta lógica distorsiona las prioridades y facilita el sobreconsumo. El gasto parece menor, pero el impacto total es mayor y más prolongado. Otro problema frecuente es usar deuda para sostener un nivel de vida que ya no es viable. En lugar de ajustar gastos o rediseñar la estructura financiera, se recurre al crédito para mantener apariencias o rutinas. Esto genera una brecha constante entre ingresos reales y gastos reales, que solo se cierra con más deuda. El ajuste se posterga, pero el costo aumenta. La deuda también tiene un impacto emocional. Vivir con compromisos pendientes genera tensión, incluso cuando se está al día. La sensación de que parte del ingreso ya está comprometida reduce la percepción de control. Se trabaja para pagar decisiones pasadas, no para construir algo nuevo. Esto refuerza la sensación de estancamiento. Es importante diferenciar entre deuda funcional y deuda tóxica. La deuda funcional tiene un propósito claro, un plazo definido y no compromete la estabilidad mensual. La deuda tóxica, en cambio, se usa para cubrir desorden, consumo impulsivo o falta de control. Esta última es la que mantiene a las personas ajustadas, aunque trabajen y cumplan. El problema es que la deuda tóxica se disfraza de normalidad. Está tan extendida que parece inevitable. Se escucha que todos usan la tarjeta, que todos pagan en cuotas, que así funciona el sistema. Y en parte es cierto. Pero aceptar esa lógica sin cuestionarla es renunciar al control. No todo lo que es común es saludable. Salir del ciclo de deuda no significa dejar de usar crédito de un día para otro. Significa cambiar la relación con él. Dejar de verlo como un salvavidas permanente y empezar a usarlo con criterio. Esto implica asumir que, si el mes no cierra sin deuda, el problema no es la falta de crédito, sino la estructura financiera. Muchas personas temen revisar sus deudas porque sienten culpa o ansiedad. Evitan mirar el total, no quieren sumar números. Pero la claridad, aunque incómoda al principio, es liberadora. Saber exactamente cuánto se debe, a qué plazo y con qué costo permite tomar decisiones reales. La incertidumbre siempre pesa más que la verdad. La deuda no desaparece ignorándola. Al contrario, crece. Los intereses trabajan en silencio, mes tras mes. Mientras más se posterga el orden, más difícil se vuelve. Pero también es cierto que, cuando se enfrenta con claridad y sin dramatismo, se vuelve manejable. No todo se soluciona rápido, pero todo mejora cuando se deja de empeorar. Aceptar que la deuda es un falso respiro es un paso clave para dejar de vivir ajustado. No porque endeudarse sea un pecado,
sino porque usarla mal tiene consecuencias directas en la estabilidad. La deuda mal utilizada roba futuro para sostener el presente. En los próximos capítulos vamos a profundizar en cómo recuperar control real del dinero y por qué muchas herramientas tradicionales no funcionan en contextos actuales. Entender la deuda como síntoma, y no como solución, abre la puerta a un manejo financiero más consciente y sostenible. Capítulo 5. El error central, vivir sin control real del dinero. Muchas personas creen que tienen control sobre su dinero porque pagan sus cuentas, saben cuánto ganan y evitan atrasarse. Sin embargo, ese tipo de control es superficial. Cumplir no es lo mismo que controlar. El error central que mantiene a tantas personas viviendo ajustadas no es la falta de ingreso ni siquiera la deuda en sí, sino la ausencia de un control real y consciente del flujo de dinero. El control real no se trata de anotar cada gasto ni de vivir pendiente de una planilla. Se trata de saber, con claridad, qué función cumple cada parte del dinero que entra. Cuando esa claridad no existe, el dinero se diluye. No porque se gaste mal intencionalmente, sino porque no tiene dirección. Uno de los problemas más comunes es confundir control con restricción. Muchas personas intentaron alguna vez presupuestar de forma rígida, sintieron que se estaban castigando y abandonaron la idea. A partir de ahí concluyeron que el control no funciona. En realidad, lo que no funciona es un sistema que solo se enfoca en prohibir sin ofrecer estabilidad ni alivio mental. Vivir sin control real significa que el dinero decide por ti. Las fechas de pago, las urgencias, los imprevistos y los impulsos van marcando el ritmo del mes. Se cobra y rápidamente ese dinero ya tiene destino, aunque no haya sido decidido conscientemente. Cuando aparece un gasto inesperado, todo se desarma porque no había margen previsto. Este tipo de desorden genera una sensación constante de fragilidad. No necesariamente falta dinero, pero falta seguridad. Se vive con la impresión de que cualquier cosa puede desestabilizar el mes. Y esa sensación es agotadora. El problema no es solo financiero, es mental. La falta de control reduce la tranquilidad cotidiana. Otro error frecuente es administrar el dinero solo a nivel mensual. Se piensa en llegar al próximo sueldo, no más allá. Esto obliga a vivir en modo corto plazo permanente. El dinero se usa para resolver el ahora, sin considerar el impacto acumulado de las decisiones. Así, gastos pequeños pero constantes terminan teniendo más peso que una compra grande ocasional. El control real empieza cuando se deja de ver el dinero como una masa única y se le asignan roles claros. Parte del ingreso sostiene la vida actual, parte protege el futuro y parte permite disfrutar. Cuando todo se mezcla, ninguna función se cumple bien. Cuando se separa, el dinero empieza a trabajar de forma más ordenada. Muchas personas evitan este nivel de control porque creen que les va a quitar libertad. En realidad ocurre lo contrario. El desorden es lo que quita libertad. Obliga a decir que sí a cosas que no se quieren y no a cosas que sí importan. El control consciente amplía las opciones, porque reduce la urgencia. También es común pensar que el control financiero solo es posible cuando se gana más. Esta idea posterga indefinidamente el orden. Se promete empezar a controlar cuando la situación mejore, cuando haya más margen, cuando el sueldo suba. El problema es que sin control, cualquier mejora se pierde rápido. El control no es consecuencia de ganar más, es condición para que ganar más tenga impacto. Vivir sin control real también implica no revisar. Muchas personas no saben exactamente en qué se va su dinero porque prefieren no mirar. No es falta de interés, es protección emocional. Mirar genera ansiedad porque expone desorden. Pero evitarlo no reduce el problema, solo lo hace menos visible. El control empieza cuando se observa sin juicio. Otro aspecto clave es la inconsistencia. Hay meses donde se intenta ordenar y otros donde se abandona. Esta irregularidad impide cualquier progreso sostenido. El control no requiere perfección, requiere continuidad. Un sistema imperfecto pero constante es mucho más efectivo que uno ideal que se usa solo cuando hay energía. El error central no es gastar en ciertas cosas, sino gastar sin intención. No decidir es decidir igual, solo que de forma automática.
Y las decisiones automáticas suelen responder a cansancio, presión o hábito, no a objetivos reales. Recuperar el control real del dinero no implica cambiar toda la vida de golpe. Implica empezar a decidir con más conciencia. Saber cuánto entra, cuánto se necesita para lo básico, cuánto se puede usar sin culpa y cuánto se reserva para protegerse. Esa claridad reduce drásticamente la sensación de ahogo. Cuando el control aparece, incluso de forma parcial, algo cambia. La ansiedad baja. Las decisiones se vuelven más lentas y más pensadas. El dinero deja de ser un enemigo impredecible y empieza a ser una herramienta imperfecta, pero manejable. En los próximos capítulos vamos a ver cómo este control se traduce en decisiones más amplias, especialmente en la forma de pensar el tiempo, el ahorro y el avance financiero en contextos difíciles. Porque dejar de vivir ajustado no empieza ganando más, empieza controlando mejor lo que ya tienes. Capítulo 6. Pensar en meses y años, no en el próximo pago. Uno de los rasgos más claros de vivir ajustado es pensar el dinero únicamente en función de lo inmediato. El próximo pago, la próxima cuenta, el próximo vencimiento. La mente financiera queda atrapada en un horizonte muy corto, donde todo gira en torno a resolver lo urgente. Este modo de pensar no es una falla personal, es una consecuencia directa de la presión constante. Cuando el margen es mínimo, el futuro se vuelve abstracto y el presente lo consume todo. El problema es que este enfoque, aunque comprensible, mantiene el ajuste en el tiempo. Pensar solo en el próximo pago impide construir estabilidad. Cada mes empieza desde cero, sin acumulación, sin avance visible. El dinero se usa para sobrevivir, no para progresar. Y cuanto más tiempo se vive así, más difícil parece salir. Pensar en meses y años no significa ignorar las necesidades actuales. Significa tomar decisiones presentes considerando su impacto futuro. Cuando esta perspectiva falta, se aceptan compromisos que alivian hoy pero complican mañana. Se toman deudas sin evaluar cuánto espacio quitarán después. Se gastan recursos que podrían haber generado tranquilidad más adelante. El corto plazo constante también distorsiona la percepción del esfuerzo. Se trabaja mucho, se cumple, pero no se ve progreso. Esto genera la sensación de estar atrapado en una rueda que nunca avanza. El problema no es la falta de movimiento, es la falta de dirección. Sin una mirada más amplia, todo esfuerzo se disuelve en el día a día. Pensar en años no requiere planes complejos ni metas lejanas poco realistas. Requiere algo más simple, empezar a hacerse preguntas distintas. No solo que necesito pagar ahora, sino que quiero que mi situación financiera sea dentro de 6 meses, dentro de 1 año, dentro de 2. Estas preguntas cambian el tipo de decisiones que se toman hoy. Cuando se incorpora esta perspectiva, algunas decisiones empiezan a sentirse incómodas al principio. Gastos que antes parecían normales se cuestionan. Deudas que se aceptaban sin pensar se revisan con más cuidado. No porque todo deba eliminarse, sino porque cada decisión empieza a evaluarse por su efecto acumulado. El gran error es creer que pensar a largo plazo es un lujo reservado para quienes ganan mucho. En realidad, es una necesidad mayor para quienes tienen menos margen. Cuando el ingreso es ajustado, cada decisión pesa más. Pensar solo en el presente expone a más riesgos. Pensar en el tiempo protege. La falta de horizonte también afecta el ahorro. Si todo se piensa en función del mes, ahorrar parece imposible. No se ve el sentido de guardar algo cuando lo urgente aprieta. Pero el ahorro no existe para cuando sobra, existe para romper la lógica de urgencia permanente. Incluso pequeños montos, sostenidos en el tiempo, cambian la sensación de fragilidad. Pensar en meses y años también reduce la ansiedad. Cuando todo se vive como una emergencia, el estrés se vuelve constante. En cambio, cuando existe una mínima planificación futura, el presente se vuelve más manejable. No porque desaparezcan los problemas, sino porque dejan de sorprender. Otro aspecto importante es entender que muchas decisiones financieras no muestran resultados inmediatos. Ajustar gastos, ordenar deudas, crear hábitos de control toma tiempo. Si se espera un cambio rápido para validar el esfuerzo, es fácil abandonar.
La perspectiva de meses permite sostener procesos que no dan alivio instantáneo, pero sí estabilidad progresiva. El entorno suele reforzar el pensamiento corto. Se promueve el consumo inmediato, el pago en cuotas, la gratificación rápida. Todo está diseñado para que el futuro no importe demasiado. Pensar en años es, en ese sentido, una decisión consciente que va contra la corriente. No es fácil, pero es necesaria. Adoptar esta mirada no significa volverse rígido ni obsesivo. Significa dejar de vivir únicamente reaccionando. Significa empezar a construir una base, aunque sea lenta. El progreso financiero real rara vez es explosivo. Es acumulativo, silencioso y muchas veces poco visible al inicio. Cuando se deja de pensar solo en el próximo pago, algo cambia internamente. Las decisiones se vuelven más coherentes. El dinero empieza a tener continuidad. El mes deja de ser una lucha aislada y pasa a ser parte de un proceso más largo. En los próximos capítulos vamos a ver cómo esta forma de pensar se traduce en ajustes concretos en gastos y hábitos, sin convertir la vida en un castigo. Porque avanzar financieramente no se trata de aguantar más, sino de pensar mejor el tiempo que viene. Capítulo 7. Ajustar gastos sin sentir que te castigas. Cuando se habla de ajustar gastos, muchas personas reaccionan con rechazo inmediato. La idea que aparece es la de sacrificio, restricción constante y pérdida de calidad de vida. Ajustar se asocia a dejar de disfrutar, a decir que no a todo, a vivir contando cada peso. Esta percepción hace que, incluso cuando el ajuste es necesario, se postergue o se haga de forma extrema y poco sostenible. El problema no es ajustar gastos. El problema es hacerlo mal. Ajustar desde el castigo genera agotamiento y rebote. Se aguanta un tiempo, se acumula frustración y luego se vuelve al mismo patrón anterior, a veces con más desorden que antes. Por eso, el ajuste que funciona no es el que duele más, sino el que se sostiene en el tiempo. Ajustar sin castigarse empieza por cambiar el enfoque. No se trata de eliminar todo lo que da placer, sino de revisar qué gastos realmente aportan valor a la vida diaria y cuáles están ahí solo por costumbre, impulso o presión externa. Muchos gastos no se mantienen porque se disfruten, sino porque nunca se cuestionaron. Cuando el dinero está ajustado, cada gasto debería responder a una razón clara. Eso no significa justificarlo todo, sino entenderlo. Hay consumos que alivian, que descansan la mente, que hacen la vida más llevadera. Quitarlos por completo suele ser contraproducente. En cambio, hay otros que se repiten sin generar bienestar real y que, al desaparecer, no se extrañan tanto como se pensaba. Uno de los errores más comunes es empezar el ajuste por lo que más se disfruta. Esto suele ocurrir por culpa o por una idea distorsionada de responsabilidad. Se elimina lo que genera placer porque parece lo más fácil de señalar, mientras se mantienen gastos poco visibles que drenan dinero mes a mes. Ajustar bien implica empezar por lo menos consciente, no por lo más querido. Ajustar sin castigarse también implica entender que no todo es blanco o negro. No siempre se trata de eliminar, muchas veces se trata de reducir. Gastos que antes se hacían sin pensar pueden seguir existiendo, pero con menor frecuencia o con un monto más razonable. Este tipo de ajuste genera menos resistencia y es mucho más sostenible. Otro punto clave es evitar el ajuste reactivo. Cuando se ajusta solo después de un problema, el proceso se vive como una consecuencia negativa. En cambio, cuando el ajuste es preventivo, se percibe como una decisión de cuidado. Ajustar para ganar tranquilidad es muy distinto a ajustar para tapar un error. La sensación de castigo también aparece cuando el ajuste no tiene un propósito claro. Si no se sabe para qué se está ajustando, cualquier recorte se siente injusto. En cambio, cuando el ajuste está vinculado a un objetivo concreto, como reducir presión mensual, salir de una deuda o crear un pequeño margen de seguridad, la percepción cambia. El esfuerzo empieza a tener sentido. Ajustar gastos no es solo una cuestión numérica, también es emocional. Muchos consumos cumplen una función de compensación. Alivian estrés, cansancio o frustración. Eliminarlo sin reemplazar esa función genera malestar. Por eso,
Ajustar sin castigarse implica buscar alternativas que cumplan el mismo rol con menor costo financiero. También es importante reconocer que el ajuste no es permanente. Muchas personas lo viven como una condena indefinida. En realidad, el ajuste inteligente tiene etapas. Hay momentos donde se necesita apretar más y otros donde se puede aflojar. Pensar el ajuste como algo flexible reduce la resistencia y mejora la relación con el dinero. El entorno influye mucho en cómo se vive el ajuste. Compararse constantemente con otros que parecen gastar sin problema genera sensación de privación. Pero esa comparación suele ser incompleta. No se ve el endeudamiento, el estrés ni las consecuencias. Ajustar con criterio es una decisión interna, no una competencia externa. Otro error frecuente es ajustar demasiadas cosas al mismo tiempo. Esto abruma y aumenta la probabilidad de abandonar. Un ajuste efectivo suele ser gradual. Se revisa, se prueba, se observa el impacto y se continúa. Pequeños cambios sostenidos tienen más efecto que grandes recortes insostenibles. Ajustar gastos sin castigarse también implica respetar el propio ritmo. No todas las personas pueden cambiar de la misma manera ni al mismo tiempo. Forzar decisiones para cumplir con un ideal suele generar rechazo. El ajuste debe adaptarse a la realidad, no a una imagen perfecta de control financiero. Cuando el ajuste se hace bien, ocurre algo importante. La sensación de ahogo disminuye. Aparece un poco más de margen, aunque sea pequeño. Ese margen no solo es financiero, también es mental. Reduce la urgencia, baja el estrés y permite tomar decisiones con más claridad. Ajustar gastos no es empobrecer la vida. Es ordenarla. Es elegir conscientemente en qué se quiere gastar energía y dinero. Cuando se deja de gastar por inercia, se empieza a gastar con intención. Y esa intención es la que transforma el ajuste en una herramienta de estabilidad, no en un castigo. En el próximo capítulo vamos a abordar uno de los temas más postergados en contextos difíciles, el ahorro. No desde la idea de guardar grandes sumas, sino desde la lógica de crear protección y margen, incluso cuando parece imposible. Porque ahorrar, bien entendido, no es un lujo. Es una forma de dejar de vivir al límite. Capítulo 8. Ahorro en contextos difíciles, lo que sí es posible. Cuando el dinero está ajustado y el costo de vida presiona, el ahorro suele ser lo primero que se descarta. Se instala la idea de que ahorrar es solo para quienes ganan bien o para cuando la situación mejore. En contextos difíciles, el ahorro parece un lujo, algo fuera de alcance. Sin embargo, esta creencia es una de las que más contribuye a que la fragilidad financiera se mantenga en el tiempo. El problema no es la falta de grandes montos para ahorrar, sino la forma en que se entiende el ahorro. Muchas personas lo asocian exclusivamente a guardar dinero que sobra. Y cuando no sobra nada, el ahorro desaparece del mapa. En realidad, el ahorro cumple una función mucho más importante que acumular dinero, crear margen, reducir vulnerabilidad y devolver una sensación mínima de control. Ahorro no significa riqueza inmediata. Significa protección. Significa tener aunque sea un pequeño colchón que permita enfrentar imprevistos sin recurrir automáticamente a deuda. Cuando no existe ningún tipo de reserva, cualquier gasto inesperado se convierte en una crisis. Y vivir en crisis permanente es una de las razones por las que el ajuste se vuelve crónico. Uno de los errores más comunes es pensar que ahorrar poco no sirve. Esta idea desmotiva y bloquea cualquier intento. Pero el ahorro no se mide solo por el monto, sino por el hábito y la función que cumple. Un pequeño ahorro sostenido en el tiempo cambia la dinámica mental. Deja de vivirse completamente al día. Aunque el monto sea modesto, el impacto psicológico es enorme. Ahorrar en contextos difíciles requiere redefinir expectativas. No se trata de alcanzar cifras ideales, sino de crear una mínima separación entre el ingreso y el gasto total. Esa separación, por pequeña que sea, rompe la lógica de que todo lo que entra debe salir inmediatamente. Ese quiebre es clave para dejar de vivir ajustado. También es importante entender que el ahorro no compite con el presente, lo protege. Muchas personas sienten que ahorrar implica quitarle algo a la vida actual. Pero cuando no hay ahorro, el presente se vuelve frágil.
Cualquier problema obliga a sacrificar bienestar de golpe. El ahorro, bien planteado, suaviza esos golpes. Otro punto fundamental es que el ahorro no debe depender de la fuerza de voluntad. En contextos de presión, confiar solo en la disciplina suele fallar. El cansancio, el estrés y las urgencias ganan. Por eso, el ahorro que funciona es el que se integra al sistema financiero personal, no el que se intenta hacer solo cuando queda algo a fin de mes. Ahorrar en tiempos difíciles también implica aceptar que el proceso es lento. No hay saltos rápidos. Pero la lentitud no es un defecto, es una característica. El ahorro constante, aunque pequeño, construye estabilidad de forma acumulativa. Lo que hoy parece insignificante, con el tiempo se transforma en respaldo real. Es común que aparezca la sensación de que ahorrar mientras se vive ajustado es inútil frente a la inflación. Esta idea tiene algo de verdad si se piensa el ahorro solo como acumulación de valor. Pero su función principal, en esta etapa, no es ganarle a la inflación, sino reducir dependencia del crédito y del estrés. Incluso si el dinero pierde valor, sigue siendo mejor tener una reserva que no tener nada. El ahorro también cumple una función estratégica. Permite tomar mejores decisiones. Cuando existe un pequeño margen, se puede decir que no a ciertas deudas, se puede esperar antes de comprar, se puede negociar con más calma. Sin ahorro, todas las decisiones se toman desde la urgencia. Y la urgencia casi siempre sale cara. Muchas personas abandonan el ahorro porque lo plantean como algo rígido. Se imponen montos que no pueden sostener, fallan y concluyen que no es para ellas. El ahorro que funciona se adapta a la realidad, no al revés. Cambia con el contexto, sube cuando se puede y baja cuando es necesario, pero no desaparece por completo. También es importante separar el ahorro del juicio personal. No ahorrar no te hace irresponsable, te hace vulnerable. Ahorrar no te hace mejor persona, te da más opciones. Cuando se quita la carga moral, el ahorro se vuelve una herramienta práctica y no una fuente de culpa. Ahorro en contextos difíciles no significa vivir con miedo ni privarse de todo. Significa construir un mínimo de estabilidad para que la vida no dependa siempre de que nada salga mal. Porque en algún momento, algo siempre sale mal. Este capítulo busca dejar claro que el ahorro no es un privilegio reservado para tiempos fáciles. Es una necesidad aún mayor cuando el contexto es adverso. No para hacerse rico, sino para dejar de vivir al límite. En el próximo capítulo vamos a hablar de cómo empezar a avanzar financieramente incluso cuando todo parece caro y cuesta arriba. Porque el objetivo no es solo resistir mejor, sino empezar a progresar, aunque sea paso a paso, dentro de la realidad actual. Capítulo 9. Cómo empezar a avanzar aunque todo esté caro. Una de las sensaciones más frustrantes en el contexto actual es hacer todo correcto y aún así sentir que no se avanza. Se ajustan gastos, se controla un poco más el dinero, se intenta ahorrar, pero el entorno sigue siendo caro, los ingresos siguen justos y el progreso parece lento o casi invisible. Esto lleva a una conclusión peligrosa, pensar que avanzar financieramente hoy es imposible. El problema no es que avanzar sea imposible, sino que la idea de avance está mal planteada. Muchas personas asocian avanzar con cambios grandes, rápidos y evidentes. Más ingreso, más ahorro, menos deudas de golpe. Cuando esos resultados no aparecen, se interpreta como fracaso. En contextos difíciles, el avance real es más discreto, pero no por eso menos valioso. Avanzar empieza cuando se deja de perder terreno. En economías presionadas, muchas personas no retroceden porque quieran, sino porque no logran frenar el desgaste constante. Deudas que crecen, gastos que aumentan, urgencias que se acumulan. En ese escenario, estabilizar ya es una forma de progreso. Detener el deterioro es el primer avance, aunque no se sienta como tal. Otro error común es esperar el momento ideal para avanzar. Cuando suba el sueldo, cuando bajen los precios, cuando haya más tranquilidad. Ese momento rara vez llega. El avance real ocurre dentro del contexto existente, no fuera de él. Esperar condiciones perfectas suele ser una forma de postergar decisiones incómodas. Avanzar no implica hacerlo todo al mismo tiempo. Intentar mejorar ingresos,
eliminar deudas, ahorrar y cambiar hábitos de golpe suele generar agotamiento. El progreso sostenible es gradual. Se elige un frente, se trabaja sobre él, se estabiliza y luego se avanza al siguiente. Esta secuencia reduce la sensación de sobrecarga y aumenta la probabilidad de continuidad. En contextos caros, cada decisión cuenta más. Pequeños cambios tienen un impacto mayor que en épocas de abundancia. Una deuda menos, un gasto mejor elegido, un pequeño ahorro sostenido. Estas decisiones no suelen generar entusiasmo inmediato, pero sí construyen base. Y sin base, no hay avance posible. También es importante revisar la idea de ingresos complementarios. Muchas personas sienten presión por generar más dinero, pero se frustran cuando no logran resultados rápidos. Avanzar no significa aceptar cualquier oportunidad ni perseguir promesas irreales. Significa evaluar con criterio, entender los límites de tiempo y energía, y no sacrificar estabilidad por expectativas poco claras. Avanzar aunque todo esté caro también implica redefinir el ritmo. Compararse con otros que parecen progresar más rápido suele generar ansiedad y sensación de atraso. Pero esas comparaciones rara vez muestran la historia completa. El progreso financiero no es lineal ni uniforme. Cada persona avanza desde un punto distinto, con recursos y responsabilidades diferentes. Un aspecto clave del avance es la constancia. En contextos difíciles, es tentador abandonar cuando los resultados no se ven rápido. Pero la constancia es lo que permite que pequeñas mejoras se acumulen. Ajustes sostenidos durante meses generan cambios que no se perciben semana a semana, pero sí en el mediano plazo. También es fundamental entender que avanzar no siempre se traduce en más consumo. A veces se traduce en menos estrés, más previsibilidad y mayor capacidad de decisión. Estos avances son menos visibles, pero profundamente transformadores. Reducen la sensación de estar atrapado y devuelven autonomía. El entorno actual exige una mentalidad distinta. No se trata de acelerar a cualquier costo, sino de resistir con inteligencia y avanzar con estrategia. Forzar el progreso suele llevar a errores costosos. Avanzar con paciencia permite sostener lo ganado. Muchas personas abandonan el intento de avanzar porque esperan sentir motivación constante. Pero la motivación es inestable, especialmente cuando el contexto no ayuda. El avance real se apoya más en decisiones conscientes que en estados de ánimo. No se avanza porque se tiene ganas, se avanza porque se entiende que es necesario. Empezar a avanzar aunque todo esté caro también requiere ajustar expectativas. No todo progreso será cómodo. Habrá momentos de duda, cansancio y lentitud. Eso no significa que el camino esté mal. Significa que es realista. El progreso financiero verdadero rara vez es espectacular, pero sí acumulativo. Este capítulo busca dejar claro que avanzar no es un privilegio reservado para tiempos favorables. Es una habilidad que se desarrolla precisamente cuando el contexto es adverso. No avanzas porque todo esté bien, avanzas para que esté mejor. En el próximo y último capítulo vamos a redefinir qué significa estabilidad financiera en esta nueva realidad. Porque avanzar no se trata de llegar a un ideal antiguo, sino de construir una forma de vivir más tranquila y sostenible hoy. Capítulo 10. Redefinir la estabilidad financiera en la nueva realidad. Durante mucho tiempo, la estabilidad financiera se asoció a una imagen bastante clara: ingresos suficientes, cuentas pagadas, algo de ahorro y la sensación de que el futuro estaba más o menos bajo control. Sin embargo, el contexto económico actual ha desdibujado esa definición. Para muchas personas, esa idea de estabilidad parece lejana o directamente inalcanzable. Y cuando una meta se percibe como imposible, deja de guiar las decisiones. El primer paso para recuperar estabilidad no es alcanzarla, sino redefinirla. Insistir en una definición que ya no se ajusta a la realidad solo genera frustración. La estabilidad financiera hoy no se trata de vivir sin preocupaciones, sino de reducir la presión constante y aumentar la capacidad de respuesta frente a los imprevistos. Es menos espectacular, pero mucho más realista. En la nueva realidad económica, estar estable no significa no tener problemas, sino poder enfrentarlos sin que todo se desarme. Significa que un gasto inesperado no obliga a endeudarse de inmediato.
Que una baja temporal de ingresos no genera pánico. Que las decisiones se toman con algo de margen y no desde la urgencia absoluta. Muchas personas se sienten inestables no porque su situación sea crítica, sino porque no tienen previsibilidad. No saben qué va a pasar el próximo mes ni cómo reaccionarían si algo cambia. Esa falta de claridad genera ansiedad constante. Redefinir la estabilidad implica poner el foco en la previsibilidad, no en la perfección. Otro error común es medir la estabilidad comparándose con otros. Ver estilos de vida ajenos, consumos visibles o aparentes logros económicos suele distorsionar la percepción propia. La estabilidad no es un estándar social, es una experiencia personal. Lo que para una persona es tranquilidad, para otra puede ser insuficiente. Compararse permanentemente solo alimenta la sensación de atraso. La nueva estabilidad financiera también exige aceptar que el contexto cambia rápido. Lo que hoy funciona puede dejar de hacerlo mañana. Por eso, más que aferrarse a estructuras rígidas, es necesario construir sistemas flexibles. Una estructura flexible no es desordenada, es adaptable. Permite ajustar gastos, redefinir prioridades y tomar decisiones sin colapsar. Redefinir estabilidad también implica revisar el vínculo con el consumo. Durante años se asoció estabilidad con capacidad de gastar sin pensar demasiado. Hoy, gastar sin pensar es una de las formas más rápidas de perder estabilidad. La tranquilidad no viene de poder comprar todo, sino de poder elegir cuándo sí y cuándo no. En este nuevo marco, la estabilidad financiera se apoya en algunos pilares claros: control consciente del dinero, bajo nivel de urgencia, uso estratégico del crédito y un mínimo de protección frente a imprevistos. No son conceptos teóricos, son sensaciones prácticas. Se sienten en la forma en que se duerme, en cómo se toman decisiones y en la relación diaria con el dinero. Otro aspecto clave es entender que la estabilidad no es permanente. No se alcanza una vez y se mantiene para siempre. Es un estado dinámico que se construye y se cuida. Habrá momentos de mayor presión y otros de mayor alivio. La diferencia está en no volver automáticamente al desorden cuando el contexto aprieta. La estabilidad redefinida también incluye aceptar límites. No todo es posible al mismo tiempo. Elegir estabilidad muchas veces implica postergar ciertos deseos o ajustar expectativas. Pero esos límites no son una pérdida, son una forma de protección. Permiten avanzar sin desgastarse ni vivir permanentemente al borde. Muchas personas creen que redefinir estabilidad es resignarse. En realidad, es todo lo contrario. Es dejar de perseguir una idea que ya no encaja y empezar a construir una que sí. Es pasar de la frustración constante a un progreso más silencioso, pero más sólido. En esta nueva realidad, avanzar financieramente no se trata de alcanzar un ideal antiguo, sino de vivir mejor dentro de las condiciones actuales. Tener claridad sobre el dinero, reducir la ansiedad, tomar decisiones con más calma y sostener hábitos que protegen el futuro cercano. Eso es estabilidad hoy. Este capítulo busca cerrar el recorrido del audiolibro con una idea central: vivir ajustado no es normal, pero tampoco es una condena permanente. La estabilidad financiera no desapareció, cambió de forma. Adaptarse a esa forma es una habilidad que se puede aprender. Cuando se redefine qué significa estar bien con el dinero, muchas decisiones empiezan a ordenarse solas. Se gasta con más intención, se evita el exceso innecesario y se valora la tranquilidad por sobre la apariencia. Esa elección, sostenida en el tiempo, transforma la relación con el dinero. En el cierre final de este audiolibro vamos a integrar todo lo trabajado y a dejar claro cuál es el primer paso concreto para dejar de vivir ajustado y empezar a recuperar control. Porque aunque el contexto sea difícil, vivir permanentemente al límite no debería ser la norma. Y cambiarlo está más cerca de lo que parece. Conclusión. A lo largo de este audiolibro hemos abordado una realidad que muchas personas viven en silencio: la sensación permanente de estar ajustados, de cumplir pero no avanzar, de trabajar mucho y aún así sentir que el dinero nunca alcanza. Esta experiencia se ha normalizado tanto que, en muchos casos, ya no se cuestiona. Sin embargo, el mensaje central ha sido claro desde el inicio: vivir ajustado no es normal, aunque se haya vuelto común.
El contexto económico actual es exigente, no se puede negar. La inflación, el aumento del costo de vida y la presión constante sobre los ingresos son factores reales. Pero también quedó claro que el contexto no explica todo. La forma en que se toman decisiones, se administra el dinero y se estructura la vida financiera tiene un impacto profundo en cómo se vive esa presión. Dos personas en el mismo entorno pueden experimentar niveles muy distintos de tranquilidad o estrés financiero. Este audiolibro no propuso soluciones mágicas ni promesas irreales. Propuso algo más importante, recuperar claridad. Entender por qué se llega siempre justo a fin de mes, cómo la deuda se convierte en un falso alivio. Por qué el desorden financiero desgasta más que la falta de ingreso y cómo el control consciente cambia la relación con el dinero. También vimos que avanzar no siempre significa crecer rápido, sino dejar de perder terreno y construir base. Uno de los aprendizajes más importantes es que el control financiero no empieza cuando sobra dinero, empieza cuando se decide usar mejor lo que ya se tiene. No requiere perfección ni grandes cambios inmediatos. Requiere conciencia, intención y constancia. Pequeñas decisiones sostenidas en el tiempo generan más estabilidad que grandes esfuerzos esporádicos. También quedó claro que ajustar gastos, ahorrar y planificar no son castigos, sino herramientas de protección. No están pensadas para limitar la vida, sino para evitar que el estrés financiero la domine. Cuando se deja de vivir reaccionando, la mente se libera y las decisiones se vuelven más claras. Redefinir la estabilidad financiera fue otro punto clave. En la nueva realidad, estar estable no significa no tener problemas, sino poder enfrentarlos sin que todo se desarme. Significa tener margen, previsibilidad y menor urgencia. Esa forma de estabilidad es alcanzable incluso en contextos difíciles, cuando se deja de perseguir ideales antiguos y se construye una estructura adaptada al presente. Si algo quedó claro a lo largo de este recorrido es que vivir ajustado no es una identidad ni un destino fijo. Es una situación que se construye y, por lo tanto, se puede corregir. No de un día para otro, pero sí de manera progresiva y realista. Cada decisión consciente suma. Cada hábito ordenado reduce presión. Cada mes con más claridad es un paso adelante. Este audiolibro fue pensado para acompañarte, no para imponerte un modelo único. La idea no es copiar fórmulas, sino entender principios y adaptarlos a tu realidad. El cambio financiero sostenible no ocurre por inspiración momentánea, ocurre cuando se entiende que no estaba funcionando y se decide hacerlo distinto. A partir de ahora, el primer paso no es hacer todo perfecto, es dejar de aceptar como normal una vida financiera que genera desgaste constante. Observar, ajustar, decidir y sostener. Eso es recuperar control. Si este audiolibro te ayudó a ver tu situación financiera con más claridad, apoya el contenido con un like y suscríbete a GoFinanzas para seguir aprendiendo a tomar mejores decisiones con tu dinero.